La empresa Ganfeng, de origen chino, interpuso una demanda a México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el cual es dependiente del Grupo Banco Mundial, al alegar la cancelación de concesiones para la construcción de una megamina de litio en territorio del estado de Sonora. La demanda se da a raíz de la nacionalización del litio en México como decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Advertencia, esto no es una ficción. Una empresa estadounidense que se dedica a buscar tesoros en el fondo del mar se asoció con la empresa mexicana Altos Hornos de México para explotar una mina subacuática en Baja California Sur y extraer fósforo, que es una materia prima muy codiciada para la fabricación de fertilizantes. La empresa pretendía dragar el fondo marino del Golfo de Ulloa con una técnica nunca antes probada, lo que ponía en riesgo especies marinas protegidas como las tortugas caguama y las ballenas y otras especies que hay ahí. La Secretaría de Medio Ambiente negó los permisos al proyecto y la empresa Odyssey Marine demandó al Estado mexicano ante un tribunal internacional de comercio. Reclamaba nada más el pago de una indemnización de $3.500 millones. En septiembre de 2024, luego de 4 años de litigio, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Estados Unidos, ordenó a México pagar a la empresa estadounidense la módica suma de $37 millones, más los intereses anuales acumulados desde 2016. El tribunal consideró que, al negarse a dar los permisos para la exploración de la mina, México había incumplido con sus obligaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el viejo TELCAN. Los $37 millones se suman a otros $341 millones que el gobierno mexicano ya ha pagado en juicios perdidos contra otras empresas transnacionales, entre ellas la española Bengoa y la norteamericana Cargill. Y no es el único país que ha tenido que hacerlo, porque resulta que el sistema comercial internacional obliga a los estados a indemnizar a las corporaciones por sus pérdidas de sus inversiones cuando sus proyectos no se concretan. Es la cláusula de controversias entre inversionistas y Estado que está incluida en prácticamente todos los tratados comerciales que se han firmado desde la década de los años 60. Y a diferencia de lo que pasa con el sistema de derechos humanos, en el comercio internacional las sentencias son vinculantes. Esto significa que los estados están obligados a cumplirlas. Esta práctica ha cobrado fuerza en los últimos años y en todo el mundo se han multiplicado las demandas de empresas multinacionales contra países que deciden cumplir sus leyes y no permitir sus inversiones. Solo en estos últimos 3 meses, compañías transnacionales interpusieron en distintos centros de arbitraje 12 nuevas demandas contra gobiernos de 9 países de América Latina: México, Colombia, Honduras, Paraguay, El Salvador, Perú, Venezuela, Costa Rica y Panamá. Entre los demandantes se encuentran grandes corporaciones estadounidenses, francesas, portuguesas, además de las mineras canadienses. Con 415 juicios, América Latina es la segunda región del mundo con mayor número de demandas de inversionistas privados contra los estados. Muchas de ellas se deben, por ejemplo, a la decisión de gobiernos de suspender concesiones mineras por reclamos sociales o daños ambientales. Pero también hay porque frenan aumentos desproporcionados en tarifas de luz, gas, agua o telecomunicaciones, incluso por aumentar el salario. Así, las empresas apuestan con la vida de los pueblos y la soberanía de los países utilizando el arbitraje supranacional, un juicio internacional que solo puede ser convocado por la industria extractiva. Hoy en la base América Latina hablamos de las transnacionales y sus demandas multimillonarias a los estados de América Latina. Bienvenidas y bienvenidos. La base América Latina.
Buenas tardes, pues empezamos una nueva semana en la base América Latina. Yo soy Daniela Pastrana y para todas las personas que nos han preguntado dónde está Ina Finogénova, cuándo viene, les volvemos a contar que ella ha tomado unas vacaciones aprovechando que tiene que hacer su mudanza de un continente al otro y pues todos necesitamos esas vacaciones. Pero va a estar aquí pronto y también vamos a tener esta semana una sorpresa. Así es que no se pierdan nuestros programas. Y hoy vamos a hablar de América Latina y de las empresas transnacionales. Marco Teruggi, ¿qué nos tienes hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estuve buceando en esto de las demandas de las grandes empresas, que son de países que se llama el norte global en términos generales, que demandan a nuestros estados, que los arrastran a los tribunales internacionales, que son tan objetivos como estar situados en Washington, en Estados Unidos, con jueces que no conoce nadie y creo que muchas veces ni siquiera saben dónde están nuestros países, pero vamos a meternos en eso y ese temita de la soberanía que, bueno, suele ser importante. La soberanía, ese temita que de pronto se les olvida. Estefanía, supongo que te has metido y has andado buceando ahí por las secciones de negocios. También me tocó bucear exactamente en esos medios de negocios y yo me encontré con algo muy curioso y es cómo utilizan ciertas frases para decirnos que la minería y el extractivismo es desarrollo por donde se vea y que también pobrecitas de las mineras sufren muchísimo con las regulaciones que les ponen los gobiernos. Así que bueno, vean la sección para que me entiendan. Pues vamos a verla. Hoy vamos a contar también con Raimundo Espinosa, abogado constitucionalista, académico y defensor de territorio. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. 12 compañías transnacionales demandaron a estados latinoamericanos en los últimos 3 meses de este año. Un récord. Son 4 demandas por mes. Una semana, una demanda. Otra semana, otra demanda. Un ritmo implacable. Los países demandados fueron Colombia, México, Panamá, Honduras, Perú, El Salvador, Costa Rica, Venezuela y Paraguay. Un mapa que va desde el sur de Sudamérica hasta este lugar desde el cual les estamos hablando. Seguramente se preguntarán qué es eso de que una empresa extranjera demande a un estado, dónde lo hace, en qué derechos se ampara, quién elige a ese señor juez que dice quién o no tiene la razón, o directamente, en qué le afecta eso a usted que nos está viendo ahora mismo en su pantalla. Spoiler a esa última pregunta, le afecta y mucho. Pero empecemos por el principio, valga la redundancia, de esta historia donde las multinacionales pueden arrastrar a un Estado a una Corte Internacional de Justicia. Porque es importante entender esa historia para comprender cómo es que cada vez más empresas están llevando a nuestros estados a tribunales supranacionales. Bueno, resulta que en 1966, o sea, hace más de medio siglo atrás, se creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es largo, sí, es el CIADI por sus siglas. Seguramente alguien podrá imaginar que se trató de un centro creado con neutralidad, es decir, con igualdad de derecho entre todos los países y ninguno por encima de los demás. Pues no, resulta que el CIADI fue formado como parte del Banco Mundial. Sí, ese organismo dominado por Estados Unidos y en segundo lugar por países europeos que presta dinero a países emergentes y luego les impone recetas económicas. Como el Fondo Monetario Internacional que otorga dinero y exige que se bajen las jubilaciones o los salarios. Eso tristemente conocido como ajuste, lo que está haciendo ahora Javier Milei en Argentina, en resumidas cuentas. Entonces, ese Banco Mundial creó el CIADI, también con sede en Washington, donde las empresas obtuvieron un tribunal a su medida para poder demandar a un Estado. Y adivinen quién es el presidente del CIADI. El mismo presidente del Banco Mundial, obviamente, porque bueno, todo es bastante evidente a estas alturas. El mayor tribunal internacional es en realidad un tribunal dominado por Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué un Estado aceptaría que un tribunal de esta naturaleza pueda decidir sobre asuntos de su país? ¿O por qué acepta que una ley extranjera sea más importante que la ley de su propio país? Dinos, Marco, por favor. Claro, Estefanía, porque pongámoslo así. Si yo, Estado de Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, tengo un pleito con una empresa multinacional que contamina un río o no quiere pagar los impuestos que le exijo, ¿por qué razón esa diferencia debería ser resuelta por un juez en Washington en lugar de un juez en mi país?
A mí esto me suena a sentido común. Incluso se creó una doctrina diplomática en 1868 llamada Doctrina Calvo, que establecía que si un extranjero tenía una disputa legal o comercial con el Estado o con ciudadanos del país donde invertía, esa disputa debía ser resuelta exclusivamente por los tribunales y leyes del país anfitrión, hasta que llegaron los años 80 y 90. Y entonces se impuso el neoliberalismo en la mayor parte del mundo. El neoliberalismo, esa doctrina que planteó que se debía privatizar las empresas del Estado, la salud, la educación, echar a los trabajadores y aceptar, claro, al CIADI como instancia de resolución entre las diferencias que tenían los estados y las multinacionales. El argumento para justificar que un país cediera soberanía, porque de eso se trata, de soberanía, fue el mismo que utiliza siempre el decálogo neoliberal: darle más beneficios a las empresas para que así inviertan. El resultado de esa lógica es muy sencillo y se aplica en cada medida que busca implementar el modelo neoliberal. Veamos. ¿Quieres que las empresas extranjeras inviertan en tu país? Renuncia a tu soberanía y deja que un juez extranjero sea quien decida en caso de pleito. Así se sentirán más seguras las multinacionales. ¿Y quieres que las empresas contraten más personas? Bueno, pues flexibiliza las leyes laborales, o sea, quítales derechos a los trabajadores para que los empresarios contraten más gente. ¿Y querés que las empresas de tu país finalmente sí se decidan a invertir en lugar de poner el dinero en paraísos fiscales para que no paguen impuestos? Pues entonces quítales impuestos a sus ganancias extraordinarias. Como vemos, es una matemática siempre igual. Menos para los trabajadores, el Estado y la soberanía nacional, y más para las empresas privadas, nacionales y extranjeras. Para que a la postre no pase justamente lo que siempre prometen. El famoso derrame, no sé si escucharon hablar, de arriba hacia abajo. Bueno, siempre queda arriba. Explicado todo esto, volvamos a lo que nos convoca hoy. Porque resulta que a partir de los años 90, cada vez más países aceptaron que empresas transnacionales pudieran demandarlos en tribunales extranjeros. Para ponerlos en números, como muestra el gráfico que ven en su pantalla. En 1996 ocurrió la primera demanda de una multinacional contra un estado latinoamericano. Fue la multinacional holandesa FedEx que presentó una demanda contra Venezuela. Y adivinen quién ganó. ¡Charrán! La empresa extranjera, obviamente. Y la sorpresa es total porque ¿quién habría podido anticipar esto? A partir de ahí comenzaron a multiplicarse las demandas, de hecho hasta alcanzar el récord en el 2023 con 28 demandas. ¿Será que en el 2025 exista un nuevo récord? Bueno, ya vamos con las 16 demandas en total, ¿no? Y hasta el momento, en 29 años, van 415 demandas contra estados latinoamericanos, según lo que recopila el Transnational Institute, un centro de estudios que monitorea y analiza los impactos de las demandas de arbitraje de inversión contra estados de América Latina y el Caribe. Y dentro de ese total existen algunos países particularmente afectados. En primer lugar, Argentina, seguido por Venezuela, México, Perú, Ecuador, Colombia. La lista es larga, 23 países latinoamericanos en total, todos llevados ante tribunales en Washington, haciendo de nuestro continente el segundo más demandado en el mundo. Y adivinen cuál es el porcentaje de resoluciones en los litigios entre las partes. Bolivia, 88% en favor de las empresas. Argentina, 85% a favor de las empresas. Ecuador, 67% a favor de las empresas. Se entiende, ¿no? Tribunales en países extranjeros, con jueces extranjeros que a duras penas saben dónde está el país demandado, con mecanismos construidos a medida de las empresas transnacionales, lo que se llama en fútbol una cancha inclinada y un árbitro en contra. Y ahora, vayamos con la contracara. ¿De qué países son las multinacionales que nos demandaron? Bueno, primero Estados Unidos, luego España, Países Bajos, Canadá, Reino Unido y Francia. O sea, todos países de lo que se conoce en geopolítica como el norte global. La cuestión es bastante sencilla. Empresas extranjeras de Estados Unidos, Canadá o Europa y más recientemente también de China vienen a América Latina a llevarse recursos naturales como litio, oro, cobre y tienen tribunales internacionales confeccionados según sus necesidades. 5 siglos igual, solo que con un andamiaje de leyes cada vez más sofisticado.
Y antes de pasar a explicar por qué las multinacionales demandan a nuestros estados, no está de más ver este video, yo diría pedagógico, que nos dejó Laura Richardson, la ex jefa del Comando Sur de Estados Unidos, es decir, el comando que se ocupa militarmente de nuestra región, a excepción de México, que está en la órbita del Comando Norte. Why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Más claro, la verdad, imposible. América Latina es clave por sus recursos naturales y las multinacionales son los instrumentos para realizar esas extracciones y llevar dichos recursos a los países del norte global. Algunas cosas no son tan complicadas de entender. Y ahora sí, vayamos a las razones por las cuales empresas transnacionales demandan a estados. Una de ellas es que un estado tome definiciones sobre sus recursos naturales que son claramente estratégicos para su desarrollo, como por ejemplo la nacionalización del litio en México en el 2023, que fue impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Por esta razón, según él, escuchen el nombre de este instituto, Transnational Institute, la empresa State of Iron Coaling or Ewing, así se llama, demandó al Estado mexicano desde el 27 de junio por la finalización de una concesión de una mina de litio en Sonora. Y no es la única demanda contra México este año, también lo hizo, por ejemplo, la empresa francesa Air Liquide por la supuesta expropiación de una planta de hidrógeno por allá del 2024, o sea, hace poquito. De hecho, México, con más de 57 casos, está entre los 4 países más demandados del mundo. Eso impacta además sobre las arcas del Estado, ya que cada vez que el Estado pierde un juicio, se tiene que pagar. Según los datos del Transnational Institute, México debió, de hecho, pagar más de $341 millones por fallos en tribunales internacionales. Pongamos otros casos en los cuales los estados fueron demandados. Uno ocurrió, por ejemplo, este año en Panamá, luego de que la Corte Suprema anulara la concesión de una mina a cielo abierto por 40 años debido a las grandes protestas de las comunidades. Eso dio lugar a que la minera canadiense First Quantum Minerals, así como 3 otras empresas, iniciaran una demanda contra Panamá con el fin de llevar al Estado panameño al CIADI o de forzarlo a dar marcha atrás en la decisión de cerrar la mina. De hecho, en abril, o sea, ahorita recién pasado, la minera desistió de la denuncia y aparecieron noticias, casualmente, de que el gobierno podría volver a abrir la mina, lo que dio lugar a nuevas grandes protestas que seguramente vieron en muchos medios. Entonces, si un estado decide nacionalizar su recurso estratégico, puede enfrentar a los tribunales internacionales. Y si comunidades se movilizan porque les contaminan los ríos y subsuelos y luego logran que frenen estas concesiones, también el caso puede terminar en tribunales de Washington o Nueva York. Pero esas comunidades, ¿hay un tribunal internacional que las defienda? ¿Quién defiende a los pueblos indígenas, campesinos, que son casi siempre, si no es que siempre, los más afectados por estos proyectos de extracción? La pregunta es entonces, ¿por qué aceptar la autoridad de estos tribunales supranacionales? Bueno, muchas veces porque estas llamadas soluciones de controversias están incluidas en las cláusulas de los tratados de libre comercio o tratados bilaterales de inversión. Y es por eso que muchos en el mundo llaman a revisar estos acuerdos o a rechazarlos. Y de hecho, varios estados decidieron en algún momento salirse de estos mecanismos, ¿no, Marco? Así es, Daniela, como pasó en Bolivia en 2007, en Ecuador en 2009, aunque luego, con el regreso de un gobierno neoliberal, volvió a inscribirse en el CIADI, Venezuela en 2012 y Honduras, el caso más reciente, el año pasado. El país centroamericano fue el segundo más demandado en el 2023, con 9 casos que involucran sectores estratégicos como energía, construcción, finanzas y transporte. Y así lo anunciaba, de hecho, la presidenta hondureña Xiomara Castro. En defensa de nuestra soberanía
y protegiendo los sagrados intereses de nuestro pueblo, ordenamos terminar con el convenio de CIADI. No volveremos a someternos a tribunales arbitrales, corporativos, internacionales que actúan en contra de los intereses de nuestro país. En defensa de nuestra soberanía, decía Castro al anunciar el retiro del CIADI. Porque de eso se trata, de recuperar soberanía del Estado, que lo que ocurre dentro de un país sea resuelto por tribunales de ese país, algo que suena totalmente lógico, aunque el neoliberalismo busca en permanencia invertir esa lógica y convencernos que darle todos los beneficios posibles a las empresas, en particular las extranjeras, terminará por traer beneficios a los países. Y no lo hace. Más dinero y más poder a las transnacionales las hace más fuertes a ellas y a sus economías de origen y más débiles a los estados latinoamericanos, las comunidades y nuestras posibilidades de desarrollo nacional. Así es. Muchas gracias, Marco. Poca gente sabe que los tratados que habilitan la toma de decisiones del CIADI solo permiten que las empresas transnacionales extranjeras enjuicien a los estados y no viceversa. Pueblo hondureño, latinoamericanos, caribeños, es momento de indignarnos. Los estados no pueden enjuiciar a las empresas transnacionales en el CIADI. Solo las empresas transnacionales pueden enjuiciar a los estados. ¿De qué tipo de justicia internacional estamos hablando si solo una de las partes puede enjuiciar a la otra? Se trata de justicia, como acabamos de escuchar en el video Andrés Arauz, el ex candidato a la presidencia de Ecuador. Todo tuyo, Estefanía. Como decía el Ferraz, bala fría, papi. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Minería invertiría 5.305 millones de dólares este año, su mayor monto desde el 2013. Este es el titular del Economista esta semana, un medio, por cierto, propiedad de Jorge Nasser desde el 2008, que recibió del 2012 al 2018 casi 254 millones de pesos en publicidad, lo que yo llamo periodismo independiente, vaya. En fin, este medio utiliza de manera condicional la palabra invertiría en lugar del pasado como invirtió o invirtieron, y no es ningún accidente gramatical, porque la nota no revela por qué utilizan esta palabra y dice la nota: la Cámara Minera de México, Camimex, prevé las inversiones mineras que alcancen en el país 5.308 millones de dólares en el 2025. Esto es una proyección, no es algo que ya pasó, no es un hecho consumado, o sea, es algo que podría pasar. Por cierto, quédense con Camimex porque después les voy a contar algo interesante. Pero continúa la nota. La Camimex afirmó que esto se debió a la falta de otorgamiento de nuevas concesiones y permisos, así como la expedición de la ley minera publicada en el 2023, que estableció como el único agente que estará en posibilidad de realizar esta actividad minera al Servicio Geológico Mexicano. Y aquí revela pues la función política de invertiría. No describe una realidad, sino que construye un marco donde las regulaciones gubernamentales son obstáculos para una inversión que podría materializarse, una inversión millonaria. Y la nota dice textualmente: en el 2024 la actividad minera mexicana logró recuperarse después de una caída de 4.3 en el 2023. En su informe del 2024, la Camimex indicó que este resultado se obtuvo a pesar de la incertidumbre que caracteriza el sector con reformas del marco legal. Yo me pregunto, ¿cuáles son esas reformas? Bueno, pues la ley minera que limita el lucro de las mineras y también la falta de concesiones otorgadas o renovadas por el gobierno actual. A ver. Veo que la fuente de la nota es Camimex. Ya dinos qué es, ¿no? Sí, la verdad es que lo repetí mucho. Es buen momento para decirles qué es. Es una organización que vamos a ver mucho, por cierto, en la sección de hoy de Cuéntamelo Todo y Exagera, y representa las siglas de Cámara Minera de México. Suena como a privados, ¿no? Me imagino. Privadísimo. Y de hecho se dice una asociación civil,
una asociación civil que representa a la industria minera mexicana y que agrupa a más de 130 empresas mineras entre los grandes empresarios mexicanos vinculados a la Camimex. Les voy a dar unos ejemplos de quienes integran esta lista. A esta lista yo la llamo la lista de los señores saqueadores. En primer lugar tenemos a Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, que está en el top de los 5 más ricos de México. Larrea es el mayor extractor de cobre en México y uno de los principales en plata y zinc, con minas como Buenavista del Cobre. Alejandro Balleres, dueño de Industrias Peñoles, que también está en el top de los 5 más ricos. Carlos Slim Elú, que bueno, obvio, es el más rico de México y dueño de la minera Frisco. Estos son solo unos ejemplos porque, como ya vieron, la lista es muy larga, pero para que vean la fuente que cita El Economista. Entonces, la nota de este medio no cuestiona ninguna de estas afirmaciones. No explica que la minería recibe devoluciones del Estado, como las mineras también recibieron devoluciones fiscales por, escuche esta cifra, 126,324 millones en lugar de contribuir al Estado. Pero lo que diga la Camimex, porque es lo más importante. Lo que sí explica esta nota es que la inversión va a llegar solo sí y solo sí si el gobierno entrega concesiones mineras, porque la nota dice textual: la inversión en exploración registró una caída de 11.5% interanual, afirma otra vez la Camimex, y que a esto se debió la falta, de la falta de otorgamientos de nuevas concesiones y permisos, así como otra vez la expedición de la ley minera publicada en el 2023 y que solo deja que una empresa del Estado pueda realizar estas actividades. O sea que si no hay concesiones, no hay inversión, y de paso denuncia a una empresa estatal, pues por ser la única, ¿no? Digo, no le gusta la soberanía. Yo les pregunto entonces, ¿a estas alturas quedó claro que las mineras hablan a través del periódico El Economista? Pero casualmente en el año 2021, o sea, 4 años antes, el periódico El Financiero publicó una nota que se titulaba "Mineras le sacan brillo a México, invertirán su mayor monto desde el 2013". A ver, espera, Estefanía. Este titular se parece mucho al anterior. ¿A poco ya en el 2021 pues ya iban a invertir un monto mayor desde el 2013, las 2 veces? Más o menos algo así, por eso les digo que utilizan la palabra invertirán, invertirían, o sea, ya casi, ya merito, ya va a pasar la inversión. Eso sí, solamente si el gobierno mexicano se porta bien, porque la nota de esta que les decía cita a un vocero de la Camimex que prácticamente dice: podemos invertir esta cantidad si retomamos la expedición de concesiones mineras, a pesar de que el titular de la nota ya cite una cifra que no ha llegado. Los 2 titulares que vimos recién tienen un receptor y sería el gobierno. Mirá lo que te perdiste o lo que te estás perdiendo. Y lo que te estás perdiendo. El titular además dice, y no sé si lo notaron, tiene la palabra brillo. Y merece detenernos en esta palabra, porque sacar brillo evoca a pulimiento, mejora, embellecimiento, ornamentación. Y si no me creen a mí, Marco cita una institución de confianza de Vargas Llosa, Dios lo tenga en su santa gloria, por cierto. Sí, cómo no, la Real Academia Española define sacar brillo como limpiar algo hasta que reluzca o hacer que algo destaque por sus cualidades. El titular sugiere que las mineras van a mejorar, hermosear, hacer resplandecer a México. La realidad del extractivismo minero incluye contaminación de agua, desplazamiento de comunidades, destrucción de ecosistemas, generación de residuos tóxicos permanentes y apropiación de recursos con beneficios mínimos para las poblaciones locales. Nada que ver con embellecer, hermosear y todo lo que acabas de decir. De hecho, Daniela, yo creo que un titular honesto habría sido: mineras extraen recursos por $5,000 millones generando impactos ambientales en comunidades locales. Más o menos así nos salió el titular. Pero la elección del brillo sobre la extracción no es estilística, sino ideológica, porque construye marcos donde el saqueo se percibe como embellecimiento, por lo tanto, algo positivo. En la nota dice: Fernando Alanís, presidente de la Camimex, detalló que el aumento está ligado al aumento acelerado en el precio de los metales. Tradicionalmente, cuando los precios aumentan, es ineludible que también la inyección de capital. Ineludible.
La cita presenta la extracción intensificada como una consecuencia natural inevitable de precios altos, naturalizando la lógica del saqueo. Pero casualmente no se menciona que Fernando Alanís es también director general de Industrias Peñoles, que les mencioné arriba, y es una empresa que se beneficia directamente de marcos regulatorios laxos y de ese aumento supuestamente ineludible. Bueno, qué casualidad. Pero bueno, vamos con otro ejemplo. Forbes México publicó también esta misma semana: mineras invierten $5,000 millones en el 2023 pese a falta de concesiones en la industria mexicana. La construcción de PC es central en la estrategia discursiva. PSA significa a pesar de, sugiriendo que algo ocurre contra los obstáculos irracionales. La frase completa construye el marco. Las mineras logran invertir a pesar de los obstáculos gubernamentales irracionales como la falta de concesiones. El contexto omite algo, y es: la falta de concesiones se debe a la reforma minera del 2023, que redujo la duración máxima de las concesiones de 100 a 80 años y eliminó la minería en áreas naturales protegidas, eliminó la figura de terreno libre, que permitía solicitar concesiones en cualquier territorio y que ahora requiere licitaciones públicas en lugar de otorgar al primer solicitante. O sea, a pesar de que existen regulaciones dignas. Presentar estos cambios como la falta de concesiones distorsiona el hecho de que anteriormente existía un marco excesivamente flexible y permisivo que la reforma intentó equilibrar. ¿Por qué? Porque así lo dice la Camimex. Ay, la Camimex. Y esta misma semana Forbes también publicó otra nota y dice: el 97% de las mineras en el país han sido víctimas de algún delito. ¿Y a quién cita en esta cifra? Pues exclusivamente, una vez más, a la Camimex. Y la victimización es particularmente perversa, considerando la amplia documentación sobre las empresas mineras que contratan a los grupos criminales para intimidar a comunidades opositoras. El marco de víctimas del delito pues invierte la realidad, porque las empresas con mayor poder económico y político se presentan como vulnerables ante las fuerzas que ellas a menudo van financiando. Esto último es verdad. Organizaciones como Otros Mundos o la Red Mexicana de Afectados por la Minería han denunciado que algunas mineras canadienses como Blackfire han utilizado grupos armados o paramilitares para intimidar a los activistas y defensores de comunidades que se oponen a sus proyectos, como en los casos de Bernardo Vázquez y Mariano Abarca en Oaxaca y Chiapas. Entonces, ¿quién es la víctima? En fin, la nota continúa. México es el peor evaluado en la variable de seguridad al ubicarse en el lugar 84 de 86 jurisdicciones consideradas en el 2023. Y esto es por la encuesta anual del Instituto Fraser. El Instituto Fraser es, escuchen bien, un think tank canadiense como las mineras, y que es explícitamente proempresarial y que evalúa países según su atractivo para inversión minera, no según criterios de derechos humanos, sustentabilidad ambiental. Citarlo como fuente para evaluar seguridad distorsiona el hecho de que mide específicamente una atracción regulatoria para corporaciones, no seguridad para poblaciones o países. Sí, en México hay crimen organizado, pero mínimo la contratación de estos grupos por parte de mineras habría que mencionarlo en el estudio ese junto con las cifras. Pero ahora yo les voy a dar una nota de un medio argentino. Infobae publica: uno por uno los proyectos mineros en construcción y las empresas que los desarrollan. Con el subtítulo: el sector crece impulsado por la demanda global de cobre, oro y litio. Demanda global presenta el apetito corporativo como fuerza natural inexorable. La nota omite especificar demanda o necesidad de quién. De Elon Musk para automóviles Tesla, de Apple para dispositivos electrónicos, de la industria militar estadounidense para armamentos, de corporaciones chinas para infraestructura. Y la frase Argentina busca consolidarse como productor clave con emprendimientos que requieren inversión por miles de millones de dólares, utiliza Argentina busca como si el país, como una identidad colectiva, deseara intensificar el extractivismo, cuando en realidad se trata de decisiones gubernamentales muy específicas que benefician solo a corporaciones extranjeras. Decir consolidarse como producto clave obvio romantiza la posición del país proveedor de materias primas como aspiración estratégica en lugar de dependencia extractiva. El texto menciona emprendimientos que requieren inversiones por miles de millones.
sin especificar que estas inversiones se recuperan multiplicadas a través de la extracción que genera empleos precarios locales, mientras las ganancias principales se transfieren a países sedes de las corporaciones. Emprendimientos sugiere iniciativa innovadora local, cuando en realidad se trata de proyectos extractivos transnacionales. Así mismo es, pero hablando de Infobae, hay otro titular y dice: el sector minero espera un récord de producción y exportación de litio en el 2025. Espera un récord de producción, y esto es una intensificación extractiva como una expectativa positiva. Producción enmascara la extracción con un término que hace alusión a la manufactura agregadora de valor. Un titular mucho más honesto sería: empresas extranjeras intensificarán la extracción de litio argentino para exportación masiva. ¿Exportación a dónde, además? Pero para algunos medios más, dejar a las empresas ganar, pues es un beneficio, por ejemplo, para México. ¿Por qué lo dices? Bueno, Daniela, porque el país del Grupo Prisa, donde Carlos Slim, que es propietario de la minera Frisco y que es accionista de un porcentaje, publica: México pierde el caso contra la minera submarina Odyssey Marine y deberá pagarle más de 37 millones de dólares, como ya se mencionaba al principio del programa. Y este titular nos dice, en otras palabras, que México pierde. Esta defensa de la soberanía nacional suena como una medio derrota deportiva, ¿no? Entre perder y ganar. Pero bueno, la nota describe lo que empezó como un inédito proyecto de minería submarina en México, ha terminado en un pleito de alcances internacionales. Inédito proyecto. Una vez más, suena muy bien la minería submarina como innovación pionera en lugar de una actividad, como ya lo mencionamos, extractiva, con impactos ambientales masivos y que son irreversibles. Y luego dice: ha terminado en pleito. A ver, leyendo esto, parecería que la resistencia gubernamental es una ofensa y no un ejercicio legítimo de soberanía ambiental y soberanía en general a la que tienen derechos los países. El texto también dice: la empresa, famosa por el rescate de tesoros en las profundidades del océano, puso en 2012 la mira en una de las vetas más prometedoras de arenas fosfáticas localizadas en la Baja California Sur, un recurso codiciado debido a su alta demanda en la elaboración de fertilizantes. Rescate de tesoros, iban a dragar el mar. Esto, Estefanía, yo no sé cómo lo estás viendo tú, pero a mí me parece un gran maquillaje. Fíjate que a mí me parece que suena a una película de piratas del Caribe y que suena a una aventura arqueológica noble, porque a ver, que un medio describa a una empresa extractivista como una empresa que busca tesoros perdidos en el mar, construye marcos de oportunidad perdida en lugar de un ecosistema protegido. Y hablando del país, traigo otra nota de Argentina. El País publica: la minera australiana BHP llega a Argentina para invertir en 2 proyectos de cobre. Llega para invertir, presenta la extracción como llegada beneficiosa y aporte económico. Y de hecho, un titular honesto para esta nota sería: empresa australiana obtendrá concesiones para extraer cobre argentino. ¿Notaron que todos estos medios reproducen variaciones de la misma narrativa sobre la contribución y las bondades de la minería? Por ejemplo, El Financiero afirmó que la minería es uno de los sectores que más contribuye a través de pagos de sus impuestos. Forbes replica que las empresas mineras son importantes contribuyentes fiscales y El País menciona significativos aportes tributarios del sector. Pero casualmente omiten algo que les voy a contar, que el sector recibe devoluciones en lugar de contribuciones y que se beneficia de tratados de doble tributación con países en sedes transnacionales, dinero que se produce en México y no se queda en México, que México tiene uno de los regímenes fiscales mineros más favorables de América Latina. Escuchemos a David Páramo, uno de los expertos en economía, pues que trabaja en Grupo Imagen. Y que afecta un sector tan poderoso, tan dinámico, tan importante para la economía mexicana, y desgraciadamente la muy mala es que no se escuchan razones, que la quieren sacar en fast track, que no quieren escuchar a muchos de los sectores que conforman la minería, y que la afectación creo que va a ser terrible, desgraciadamente. Yo creo que es una mala iniciativa. Otra vez desde la creencia, desde el rencor hacia cierto sector, desde el creer que las empresas mineras que invierten en México, muchas de capital canadiense, vinieron a México a robar.
Desgraciadamente es el estigma que vemos permanentemente, un ataque, ya lo dijo ayer el presidente, ya ganaron mucho dinero, como si pues, las empresas están hechas para ganar dinero, o sea, es absurdo que el presidente se exprese de esa manera. Él trata de decirnos que abusan las empresas, más bien lo dice abiertamente, no trata de decirnos, pero la realidad es que México es una potencia en minería, tenemos muchos top 10 en diferentes metales, somos el productor número 1 en plata, es una industria que genera empleo, hay muchas comunidades que viven directamente de las minas, los trabajadores mineros tienen un salario superior al salario promedio nacional, casi un 40% arriba, es un sector que tiene una inversión extranjera también interesante. Resentimiento contra las mineras y escuchando al representante del PAN sonaría como que son la panacea. Pero a David Páramo se le olvidó mencionar que los 5 grupos mineros más importantes del país tuvieron ganancias superiores a 15,000 millones de dólares, pero la contribución de todo el sector al fisco alcanzó 862 millones de dólares, una diferencia bastante grande, ¿no? Bastante importante. Y también se le olvidó mencionar que en México hay un tratado de doble tributación implementado durante la presidencia de Felipe Calderón que evita que empresas paguen impuestos sobre los mismos ingresos en 2 países. Esto ha generado pérdidas significativas para México. ¿Pérdidas? Pero ¿no se supone que la minería es lo mejor que le ha pasado a México y que nos beneficia muchísimo? Esto, como mencionaba Daniela, permite a las mineras extranjeras deducir impuestos pagados en el extranjero de su carga fiscal en México, lo que reduce los ingresos del gobierno. Les voy a dar unas cifras. Entre el 2015 y el 2020, el sector minero, excluyendo petróleo y gas, obtuvo devoluciones fiscales por alrededor de 111,000 millones de pesos, principalmente por deducciones de IVA y beneficios de estos tratados, lo que limita los recursos de inversión pública y afecta a la economía nacional. O sea que las empresas mineras se hacen ricas con México, pero luego no le quieren pagar a México porque así lo dicen los tratados, pues ¿no que eran lo mejor que nos pasó? La omisión de estos datos, mientras se afirma gran contribución, no es un error periodístico, sino una construcción deliberada de marcos favorables al sector. El análisis de la cobertura mediática sobre la minería en México nos va mostrando un patrón sistemático de construcción narrativa que favorece los intereses del sector que ya hemos dicho mucho en esta sección, un sector extractivo. Y la conexión entre propietarios de medios y la industria minera no es casual. Cuando los medios funcionan como aparatos de propaganda empresarial, no solamente traicionan su función social, sino que contribuyen a perpetuar modelos una vez más extractivos que benefician a pocos, muy poquitos, mientras socializan los costos ambientales y sociales. Así es. Muchas gracias, Estefanía. Dice el gobierno de Canadá que están muy preocupados por la ley minera porque daña las cadenas de suministro, va en contra del Tratado de Libre Comercio y que eso disloca la relación. El comunicado oficial de Y hoy contamos con Raimundo Espinosa, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, y defensor del territorio y además especialista en Derecho Constitucional. Raimundo, muchas gracias por atender a la Base América Latina. Un gusto estar con ustedes. Un saludo para todos. Hemos estado hablando de que estos países muy poderosos tienen tribunales hechos a su medida, tribunales comerciales hechos a su medida. Yo sé que tú estuviste en la experiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos cuando estuvo en México y quería preguntarte si estos tribunales de los pueblos pueden ser un mecanismo de defensa o hay algún otro mecanismo de defensa que puedan tener los pueblos frente a estos tribunales comerciales. Claro, mira, ante el cierre de alternativas es que se ha hecho necesario acudir a instancias éticas internacionales como este tribunal que tú mencionas, que estuvo sesionando en nuestro país durante casi 4 años, ¿no? Pero esto sucede porque las propias instituciones del Estado mexicano
pues no responden, ¿no? Y esto pues es un fenómeno que se reproduce en otros países en el mundo. Lo correcto sería pues que estos tribunales locales, nacionales, pudiesen asumir la responsabilidad de defender, de proteger, de garantizar los derechos de los pueblos, los derechos de las comunidades, de los colectivos, en los diferentes asuntos, los temas de agua, los temas de energía, los temas que tienen que ver también pues con el tratamiento de residuos y demás, ¿no? Que son pues los problemas que normalmente aparecen en estas controversias pues que se vuelven internacionales precisamente por las cláusulas a las que recurren las empresas transnacionales para sacar la jurisdicción del Estado y llevarla pues al ámbito internacional, ¿no? Donde ellos tienen un mayor margen de maniobra, pues porque se trata precisamente del orden jurídico del capital en la disputa por recursos estratégicos y por el control de los mercados, ¿no? De eso es de lo que se trata. En México tenemos una coyuntura diferente y me parece que la apuesta ahora pues es el fortalecimiento de los tribunales nacionales, ¿no? Precisamente frente a estos pues arrebatos que disputan la soberanía del Estado mexicano. Raimundo, gracias por estar acá en la base América Latina. Preguntarte, porque hemos estado analizando cómo las empresas van a los tribunales que están centralmente en Estados Unidos, cómo eso afecta a la soberanía, a las protestas de las comunidades, pero en tu registro, ¿hay experiencias de buen funcionamiento, de proyectos mineros donde haya un cuidado del medio ambiente, consultas populares? Quiero decir, para que también haya casos que podamos conocer de experiencias mineras que no necesariamente son malas. Pues mira, en lo que he conocido aquí en México y la oportunidad que he tenido en otros países, lo cierto es que no hay buenas experiencias, ¿no? Ni siquiera cuando el propio Estado asume la responsabilidad de llevar adelante proyectos extractivos en el campo de la minería, ni siquiera ahí las cosas terminan bien, mucho menos cuando los estados ceden terreno para que empresas transnacionales lleguen a los países a saquear pues recursos que son estratégicos para el desarrollo de los pueblos, ¿no? Esto no sucede, no hay minería, no hay una minería sana, ¿no? No hay, la minería al día de hoy, pues es siempre minería de lo que llaman a cielo abierto, ¿no? Que pues termina destruyendo los entornos vitales de las comunidades, los paisajes y devorando, saqueando los recursos naturales, pero además generando una serie de externalidades que no son asumidas por las empresas, son asumidas, según el derecho interno, pues por el propio Estado, incluso por los afectados muchas ocasiones, ¿no? Como es, pues, la contaminación del agua o incluso el saqueo del agua, ¿no? Además de que se contamina, pues también se le da un uso que ya no permite, pues, que sea, que pueda ser disfrutada por las comunidades que viven en torno a la instalación de la minera. Eso pasa muchas veces y bueno, pues esa es la regla, porque ya no hay ahora otra forma de minería más que la que utilizan los lixiviados para obtener pues el polvo de los minerales con un costo humano y ambiental sanitario muy muy alto. Además de, por supuesto, pues toda la violencia que se genera en torno a los emplazamientos mineros, ¿no? Porque, como lo han estado ustedes mencionando, pues hay toda una ingeniería de conflicto detrás que precisamente trata pues de derruir las defensas de las comunidades, pero también las regulaciones, muchas veces regulaciones muy pobres y muy laxas que tienen los estados, bueno, incluso esas no las quieren cumplir y para eso pues también se requiere no solamente la corrupción, sino incluso la violencia. Lo cierto es que en general pues no podemos dar cuenta de pues experiencias positivas, porque además de todo, suponiendo que todo este sacrificio suceda y estuviésemos de acuerdo con él, lo cual no es así, pues resulta que todas las ganancias y los beneficios no son, pues, ni siquiera para el Estado, para el sector público. Por supuesto que no son para las comunidades aledañas. Toda esa riqueza que se genera, pues son ganancias que solamente se ven reflejadas en los estados de cuenta de las empresas transnacionales, porque aquí en el caso de México, por ejemplo, pues ni siquiera podemos decir que nos cause un beneficio el cobro de los impuestos correspondientes, ni siquiera eso. Entonces, la verdad es que es muy difícil encontrar ejemplos, pues, de una minería contemporánea que sea positiva, pues, para los pueblos, para los gobiernos o para la humanidad. La verdad es que me cuesta mucho, ¿no?, contestar de otra manera la pregunta que me haces. Raimundo Espinosa, muchísimas gracias por atender a la base. Esperemos que vuelvas pronto. Al contrario, Daniela, compañeras, muchas gracias a ustedes y bueno, a sus órdenes. Buenas tardes.
Pues llegamos nuevamente al final de este programa y no olviden suscribirse en el enlace que está en la descripción o en el QR que aparece aquí a un lado, activar la campanita y nosotros nos vemos otra vez mañana.